Vamos a continuar entonces con la unidad 4, que corresponde a acceso percutáneo, manejo enfermero, las técnicas de implantación. Yo soy la Magister Gina Casquero. Y vamos a continuar con el tema asignado para la tarde, que es el tema 7, ubicación del catéter venoso central de inserción periférica a través de la lectura de placa radiográfica, ultrasonido y EKG. Bien. A ver, la clase pasada habíamos adelantado un poquito este tema, recordando que hay puntos muy importantes para dar lectura a nuestras placas. Hoy por hoy, en la mayoría de nuestras unidades de cuidados intensivos contamos con este equipo para verificar la posición de nuestro catéter venoso central de inserción periférica. Es muy importante, como les mencionaba, que la lectura de las placas se realice en equipo, es decir, la enfermera, el médico tratante y el apoyo del personal radiológico. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a, de alguna manera, aclarar la imagen, de verlo mucho más nítido, de poder enfocar exclusivamente, específicamente, la punta de catéter en la placa. Además, recordemos que esto es una responsabilidad grande, por no decirlo única, porque es el proceso propiamente de enfermería, ¿no?, de poder dar lectura a la posición. Si no estuviera el neonatólogo, es muy importante que la enfermera asista en primer lugar a al colega radiólogo para que nos pueda dar a conocer una visibilidad mucho más nítida para poder valorar la ubicación de nuestro catéter. Es muy importante conocer toda la estructura de nuestro corazón. Es muy importante porque vamos a delimitar todos los accesos probables o la forma como el catéter pueda entrar y dar el recorrido, ¿no? Hacer un recorrido hasta llegar a la vena cava superior si es que usamos miembros superiores, usamos venas craneales, podemos usar también la yugular, y todo esto va a descender hacia la vena cava superior. Si utilizamos miembros inferiores, ya sabemos que nuestro catéter tiene que quedar en vena cava inferior. Para ello, las estructuras más importantes, diríamos así, para el tema de nuestra apreciación y localización de nuestro catéter sería la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior. Bien, para dar lectura precisamente existen muchos métodos de comprobación. La clase pasada mencionábamos muchos otros, que es importante conocerlo, pero que en gran medida no se utiliza para el área de neonatología. Hoy vamos a precisar 3 métodos de comprobación, que son la lectura de la placa radiográfica a través de rayos X, y tenemos el proceso de EKG, y además de la última técnica moderna, que es la inserción del catéter periférico, de inserción venosa periférica, como es la ecoguía. Entonces, ¿para qué nosotros utilizamos estos métodos de comprobación o estos sistemas? Para minimizar los riesgos, para minimizar la complicación y comprobar con precisión la posición de la punta del catéter, ¿no? Porque si nosotros solamente en el afán de querer insertar el catéter con una medida de repente anticipada e insertamos, no va a ser suficiente si nosotros no tenemos una visibilidad mucho más amplia, relacionándolo con que es cierto, es fácil colocar, pero tenemos que tener también conocimientos mucho más amplios para dar seguridad a nuestro proceso.
Entonces tenemos riesgos, ¿sí? Riesgos mínimos, riesgos mucho mayores que incluso pueden complicar la vida de nuestros pacientes. Entre ellos, por ejemplo, tenemos las arritmias, la trombosis, el derrame pericárdico, el derrame pleural, el desplazamiento retiro involuntario, que también sucede si nos fijamos bien el catéter, edemas en extremidades, extravasaciones, sección del catéter, ¿no? Por pinzamiento incluso. Cuando hacemos los bucles, por ejemplo, existen pinzamientos o incluso dentro de la estructura anatómica, cuando, por ejemplo, insertamos por vena cefálica y hacemos una mala práctica en la inserción, hace un bucle en la vena axilar y pues va a caer en la vena basílica, ¿no? Ahí se hace un pinzamiento también y podemos pues provocar una mala práctica, ¿no? Vamos a tener un riesgo de infiltración también si esto sucede, provocando flebitis, y hasta cuando el catéter ingresa por la aurícula y atraviesa incluso toda esta estructura, va a caer en la parte hepática, entonces existe el problema o riesgo, complicación, y vamos a provocar un taponamiento cardíaco, y por ende a veces no es muy insidioso, esta complicación puede provocar la muerte de nuestro pequeño. No vamos a ahondar mucho en este tema, puesto que hay un tema aparte para relacionar todas las complicaciones que ocurre cuando nosotros manejamos de mala forma nuestro catéter. Entonces vamos a empezar viendo, a ver un momento, vamos a poner un poquito más arriba, el sistema de rayos X. Se dice que en la última década, debido a las recomendaciones internacionales, en verdad, la placa como método de comprobación de la punta de un PIC ha sido poco a poco descartada. ¿Por qué razón? Porque la lentitud del procedimiento se hace cada vez mayor, porque no en todos los establecimientos hospitalarios contamos con un equipamiento moderno que incluso nos ayude, como la fotografía, a leerlo in situ, ¿no? Pero aún así tenemos que esperar el recorrido desde la unidad de radiología hasta nuestra unidad, ¿no? Ocurre un tiempo a veces corto, a veces mediano y a veces un tiempo realmente que pues pasa a veces la hora o 2 horas. Entonces esto va a minimizar el tiempo de la lectura. La irradiación provocada por los rayos X también es una desventaja, ¿no? Y su poca fiabilidad, entonces, ¿no? Entonces, esta desventaja la han convertido de alguna manera en un modo no válido. No válido, pero aún seguimos usando, y es importante valorar lo que en las unidades de cuidados intensivos neonatales tenemos. Les había también impartido esta imagen. Es muy importante para dar lectura a la placa, conocer todas las partes de las venas, ¿no? Los nombres tal cual de las venas, porque cuando vamos avanzando ya nuestras exposiciones, vamos a al final también hablar de un documento que es un formato de inscripción, en la cual vamos a colocar el nombre preciso de la vena, qué brazo, qué lugar hemos escogido para colocarlo, cuántos centímetros hemos introducido, y vamos a plasmarlo con palabras técnicas, no científicas. No vale poner queda en brazo izquierdo, queda en la mano derecha, no. Tenemos que decir el catéter queda ubicado, por decir, en miembro superior derecho, está en vena cava superior, de acuerdo a la valoración de la placa. Hemos empleado una vena, por ejemplo, basílica, y se encuentra pues ubicada en D2 o puede ser en D4, ¿no? Que es el rango de ubicación si se encuentra nuestro catéter en vena cava superior, ¿sí? Entonces es muy importante que corroboremos y nos hagamos prácticamente familiar, que nos haga muy familiar todo este tema de nomenclatura de las venas. Entonces, mucho hoy por hoy, incluso nuestras compañeras de las unidades de cuidados intensivos, nos hemos quedado
solamente con la apreciación del conteo de los espacios intercostales. Incluso antes podíamos decir de que nos enseñaron de que el catéter debe quedar o pasa por el segundo y tercer espacio intercostal y allí queda, y esa es la correcta localización. Pero nuestra valoración va mucho más allá. Tenemos que valorar la estructura anatómica de la tráquea. Es muy importante ver el lado de la carina en relación a la vena cava superior. Tenemos que valorar además también la silueta cardíaca. Tenemos que valorar también la numeración de las vértebras dorsales. Entonces, tenemos que sumar muchas formas para poder decir, sí, mi catéter está en su lugar. Pónganse que si yo empezara a contar los espacios intercostales, como es esta imagen, ¿no? Va acá el primero, segundo, tercero y de repente es el cuarto espacio intercostal. Pero a mí me dijeron que era en promedio tercer espacio intercostal. Claro, está bien, puede ser que sí, pero tenemos que valorar también que tiene que estar ubicado sobre la silueta cardíaca, en la carina, ¿no? En la carina que se evalúa la parte posterior y la parte inferior de la vena cava superior. Además, tiene que estar ubicado entre la vértebra dorsal 2 y 4. Si se ubica y se coincide con todas estas valoraciones, podemos decir que está perfectamente ubicado nuestro catéter. Es decir, yo tengo que valorar todos estos aspectos para comprobar que efectivamente, y no tenga ninguna duda, de que está correctamente ubicado mi catéter, valga la redundancia. Bien, seguimos explicando. Aquí tenemos la estructura anatómica de la tráquea, ¿no? Tenemos la estructura anatómica, miren, la estructura anatómica de la tráquea, tenemos los bronquios y precisamente en esta bifurcación es donde posterior vamos a poder visualizar la carina y es allí donde podemos ubicar nuestra punta de catéter, o sea, está prácticamente relacionada a la ubicación. Sería la parte posterior. Anterior vamos a apreciar el músculo cardíaco. Aquí tenemos precisamente por detrás, fíjense, está la tráquea, más o menos por este lugar está la carina, y fíjense, relativamente está desembocando nuestra vena cava superior. Entonces, tiene que ver mucho esta relación. Solamente acá estamos valorando dos estructuras. Ya habíamos valorado también la parte de los espacios intercostales y miren cómo realmente se ve, ¿no? Acá tenemos la carina y acá tenemos la parte, el tercio inferior de la vena cava superior, que coincide. Relativamente, ya les decía, puede coincidir con el tercer, incluso hasta el cuarto espacio intercostal, ¿no? Además también de la valoración de nuestra anatomía vertebral, ¿no? Fíjense, ahí está, es el punto clave también para poder valorar nuestro punto de inserción. Y tenemos además nuestra estructura anatómica vertebral, en la cual vamos a poder decir si se ubica en D2 y D4, nuestro catéter también está perfectamente ubicado. Si es que inserto el catéter por miembros inferiores, ¿no? Estaría en D9. Ahora sí, licenciada, pero ¿cómo ahora yo veo, sí, está bonito el esqueleto, se ve bien mi parrilla costal, pero ¿cómo cuento? Y fíjense, cuando ustedes, porque a veces se ve la placa nítida, pero a veces también no se puede valorar este punto. Entonces tenemos la otra valoración de la silueta cardíaca, la carina y los espacios intercostales. Pero si nosotros queremos estar mucho más seguras, entonces primero visualizamos la costilla flotante. Cuando visualizamos la costilla flotante, ponemos una línea horizontal, trazamos una línea horizontal y vemos la D12, ¿no? La vértebra dorsal 12. Y hacia arriba contamos 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Más o menos en esta línea debe estar ubicado nuestro catéter. Si esta línea de 4 está aparentemente relacionada
con el borde de nuestro corazón, de nuestra silueta cardíaca, además está a nivel de la carina y además seguramente está en vena cava superior, en la parte del tercio inferior, podemos decir que está bien ubicada nuestro catéter. Y por lo general, nuestros colegas, compañeros de equipo, nuestros neonatólogos, siempre prescriben la punta de inserción de la localización precisamente con este tema, ¿no? Está ubicada en D3, está perfecto. Si es por miembros inferiores, está ubicado en D9, que es el perfecto, entonces podemos decir que está correcto, ¿sí? Entonces, nuevamente, tenemos 4 puntos correctos de inserción para valorar, para comprobar, sí, en una placa. Silueta cardíaca tiene que estar por el borde, en el borde no debe pasar, no debe entrar al músculo cardíaco. Tenemos que ver el límite de la carina. 2. 3. Los espacios intercostales que también tienen que prácticamente correlacionarse. Y 4. El conteo de nuestras vértebras dorsales. Con estas cuatro ayudas, definitivamente vamos a tener una apreciación mucho más exacta. Acostumbrémonos a valorar estos 4 aspectos para estar con la seguridad de que nuestro catéter está en su sitio. Porque si nosotros solamente nos limitamos a contar tercer espacio, o a veces cuando el bebé es mucho más pequeño, a veces sucede que el catéter puede estar en el segundo y tercer espacio intercostal y está delimitado con estas estructuras anatómicas, que también está correcto, ¿sí? No nos pongamos la duda cuando de pronto no esté, digamos, relacionado con los espacios intercostales, ¿no? Esta es también una apreciación anatómica donde precisamente se señala la interrelación de la carina, la vena cava superior, la silueta cardíaca y los espacios intercostales. En esta figura prácticamente está como que un poquito más introducido el catéter, ¿no? En relación a la silueta cardíaca. Esta es otra apreciación. Miren, cuando nosotros vemos la radiografía, aparentemente, Dios, ¿qué es esto? ¿No? Está tan borroso que a veces no podemos verlo, pero si nosotros ponemos un poquito de ganas y nos entusiasmamos en leer las placas, sí podemos apreciarla. Miren acá al fondo, la parte posterior, prácticamente se ubica la carina, como vemos aquí. Con la apreciación, les decía, de este catéter, mire que este está insertado en yugular y prácticamente cae en este espacio, ¿no? Aparentemente entre el primer, segundo, tercer y casi llegando al cuarto espacio. Pero yo podría decir, uy, no, a mí me dijeron el tercer espacio, entonces lo retiro. No, pero si ustedes valoran todas las estructuras anatómicas, podemos decir que casi está en el sitio, porque está casi en el borde de la silueta cardíaca. Podemos ver también que está casi en relación a la carina y podemos decir que este catéter está muy bien ubicado. Esta es otra imagen. Miren ustedes también, probablemente esté introducido por una vena cefálica, pasa por su clavia y precisamente fíjense, si nosotros hacemos una apreciación mucho más marcada, tenemos que está prácticamente ubicada, miren, en relación a la carina, en relación al borde de la silueta cardíaca y precisamente tenemos el primer, segundo y tercer espacio intercostal, que prácticamente corrobora y nos ayuda prácticamente a interrelacionar toda esta medida de valoración. Esta es otra placa también. Fíjense, acá tenemos nuestro catéter. Aparentemente ha sido insertada en una vena basílica, ha hecho su recorrido y precisamente ha llegado a este lugar. Si nosotros hacemos la valoración, diremos que está muy metida porque a simple vista, fíjense dónde está nuestra carina, está muy arriba. Está casi metida porque está más al fondo y ha traspasado el borde de nuestra silueta cardíaca, ¿sí? Entonces habría que retirar. Acordémonos que cada espacio intercostal corresponde a 0.5 centímetros y cada 2 espacios es 1 centímetro. Probablemente tendríamos que retirar 1 centímetro para poder llegar al sitio exacto de
de inserción y estuviéramos en este caso en vena cava superior, ¿no? En el tercio inferior de vena cava superior. Y esta es una placa de un bebé displásico de 39 días de vida, un bebé prematuro, un bebé que cursa además con neumonía. Fíjense todo lo blanco que se puede apreciar los pulmones. Pero vamos a valorar nuestro catéter y el catéter venoso central va pues por vía subclavia derecha que asciende por vena yugular interna derecha, ¿no? Y precisamente pues se prácticamente inserta y queda prácticamente en el tercio inferior de vena cava superior, ¿no? Y corresponde casi en el primer, segundo y casi tercer espacio intercostal. Ay, no, perdón, disculpen, esta es la otra imagen. A este bebito se le ha introducido el catéter y fíjense cómo se ha ido nuestro catéter hacia arriba, ¿no? Ha hecho su recorrido y se ha insertado a la yugular, ¿no? Ha hecho su recorrido por la yugular y ha quedado este punto aquí, ¿no? Entonces hay que visualizar bien, ¿no? A veces sí pues, se puede confundir, ¿no? Como este caso, pensé que era la otra lámina. Incluso las partes anatómicas pueden visualizar como que hay una línea de recorrido, ¿no? Pero volvamos a revisar y precisamente está tan nítido este catéter y hace una curvatura, ¿sí? Bien, vamos a ver otra plaquita. Miren. Esta placa, prácticamente, miren, esta es una inserción, un recorrido de este catéter, ¿no? Va por vía subclavia derecha, ingresa a vena cava, ¿no? Llega a la aurícula derecha, cruza el septo, ¿no? Interauricular, ¿no? A través de la comunicación interauricular y llega hasta la aurícula izquierda. Miren cómo hizo su recorrido, ¿no? Ha traspasado prácticamente la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿no? Y pues se hace lateral, ¿no? Y se hace mucho más evidente la punta del catéter sobreproyectándose hacia el lado posterior en la aurícula derecha. Si nosotros lo observamos en esta figura, en esta placa tomado lateralmente, precisamente se ve, ¿no? Cómo se hace posterior, ¿no? Muy posterior en la aurícula derecha. Esta es otra inserción, ¿no? Que pues he empezado por una vena cefálica, pero miren cómo este es el bebé de recién nacido de displasia que les mencionaba y que cursa además con una neumonía, ¿no? Además, miren este catéter, avanza desde la vena cava, ¿no? A través de la aurícula derecha, llega a vena cava inferior, miren, hasta acá, hasta vena cava inferior, y se introduce, ¿no? En una vena suprahepática del hígado. ¿Qué ha pasado con esta inserción? Probablemente en su primer inicio hayamos medido el catéter por vena cefálica y pues el trayecto ha sumado los centímetros porque tenían que haber medido por arriba, ¿no? Y luego descendente hasta vena cava superior, ¿no? Hasta el tercer espacio intercostal. Pero además de repente como se dice, ¿no? Hay que introducir un poquito más, 1 centímetro más a 2, pero fíjense lo que podemos ocasionar, ¿no? Podemos ocasionar un daño prácticamente y si nosotros estamos infundiendo, por ejemplo, el NPT y lípidos, ¿no? Creamos pues realmente un gran problema en nuestro neonato. Y este es otro bebecito, ¿no? Es un bebecito que también, miren, es muy pequeñito, es un bebé prematuro. Este bebé también cursa con neumonía, cursa con un tema de displasia también. Y también, miren, es tan pequeñito que, miren, el borde de la silueta se encuentra prácticamente, el catéter se encuentra por encima del borde de la silueta cardíaca. También tiene referencia con la parte anatómica de la carina, la parte también, si nosotros vamos contando las vértebras, mira, aquí se nota clarísima las vértebras dorsales. Y nosotros hacemos la relación de la última costilla flotante y contamos hacia arriba, desde 12, vamos a encontrar que nuestro catéter pues se encuentra casi entre la
dorsal 3, ¿no? Vamos contando de abajo hacia arriba, ¿no? 12, 11, 10, 9, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¿no? Entonces, si está en D3, está perfecto, ¿no? Porque nos dice la nomenclatura que debe estar ubicado entre D2 y D4. Y eso es evidente, ¿no? Porque lo estamos visualizando y estamos valorando además toda la parte anatómica de nuestro bebé. Es importante también, miren este otro aspecto, ¿no? Cuando vamos a valorar, vemos este tipo de imágenes y lo relacionamos de esta manera, ¿no? Este catéter ingresado por el bracito izquierdo y fíjense, ha quedado prácticamente en su clavia. Hemos quedado muy cortos y no ha podido pues ingresar, ¿no? Este catéter definitivamente tiene que ser retirado, ¿no? Por este lado, miren, este es un trayecto de un PIC que se insertó por miembro superior derecho, ¿no? Es la vena cefálica, ha llegado a la vena axilar y ha hecho un bucle y está descendiendo por la vena basílica, como vemos acá en este esquema, ¿no? Es importante por eso cuando nosotros utilicemos la vena cefálica, nuestra inserción tiene que ser pausada, lenta, continua y rítmica. Porque si nosotros insertamos de manera rápida, entonces vamos a tener que, acuérdense que la estructura de la vena cefálica, si bien es cierto, al inicio es una estructura mucho más ancha, el diámetro, pero cuando ya va llegando precisamente a este lado, a vena axilar, se hace más delgada. Y si se toca con la estructura de la vena, pues la estructura de la vena va a hacer de que haga un bucle y pues se distorsione y terminemos por la vena basílica. Tenemos otra imagen, fíjense, esta imagen da lugar al catéter venoso central en vena porta izquierda, ¿no? Esta radiografía es de abdomen, muestra cómo el catéter umbilical venoso que asciende por la vena umbilical y al llegar a la porta, ¿no? Se desvía hacia la izquierda, ¿no? Se desvía hacia la izquierda en el hígado, quedando pues en vena porta izquierda. No hay que tener mucho cuidado también con este punto de localización, ¿no? Probablemente hay que retirar, pero hay que tener cuidado para que nuestra localización quede pues por debajo del diafragma y por encima de la silueta del hígado, ¿no? Bien, entonces ya hemos terminado viendo y valorando todo el tema de la comprobación por rayos X. Ya sabemos en realidad cómo lo vamos a valorar. Hay que tener en cuenta nuevamente, les comento, las 4 estructuras que nos van a ayudar realmente a localizar perfectamente nuestro catéter, ¿no? Nuevamente, en resumen, la silueta cardíaca, valoramos la carina, valoramos los espacios intercostales y valoramos las vértebras lumbares. Si usted valora estos 4 puntos y coinciden relativamente, podemos decir que hemos encontrado la localización correcta de nuestra punta de catéter. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro sistema EKG. El sistema EKG nos da lugar a imaginarnos a este documento, a este fragmento de cinta en la cual podemos ver todas las curvaturas de, digamos, de las ondas, onda P, onda QRS, ¿no? Pero ¿cuál de ellas es la más importante para saber yo decir si está perfecto o no localizado mi catéter? Yo puedo imaginarme, sin establecer este esquema con un color rojito, si yo no veo eso nada, yo digo, ¿pero qué? Pero veo ahí que sube y baja, pero ¿cómo voy a valorar? Ahora, ¿cómo yo sé que a través de este documento, ¿no? Yo puedo decir si mi catéter está en su lugar. Vamos a ver ahora. Aquí tenemos una gráfica donde podemos visualizar la onda P, que esta va a ser nuestra guía,
es mucho más bajita, es mucho más curva, pero la onda QRS es mucho más alargada, puntiaguda, y cuando va a bajar se hace un poquito más negativa y encontramos a la curvatura S. La onda TIU no tiene mucha importancia en la valoración de nuestra localización. Entonces, el EKG realmente con mejor relación, tiene pues una mejor relación en cuanto a coste-eficacia, es decir, no hay mucho que gastar en realidad. Las instituciones podrían implementar este procedimiento, este proceso, ¿no? Su uso se ha extendido pues mucho en el ámbito del acceso vascular a nivel no solamente internacional, ¿no? Sino también ya se está optando por de alguna manera, digamos, socializarlo en América o en todo lo que es de los países de América. Entonces, ¿por qué? Porque tiene varias ventajas, ¿no? La técnica es intraprocedimental, ¿no? Es interno, es un catéter que ingresa al corazón, pero podemos dar lectura a través de la pantalla, ¿no? Del monitor, ¿no? Se realiza mediante un sistema al alcance de la gran mayoría de los profesionales, evita recurrir a una sala de fluoroscopía, ¿no? O sea, lo podemos visualizar in situ, ¿no? Entonces, ¿qué yo debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta estos tres puntos: el punto rojo, el punto verde y el punto negro, ¿no? El punto rojo, que está cerca del hombro para conectar el cable rojo, el punto verde, que se puede ver en la parte baja del flanco izquierdo, ¿no? O fosa inguinal izquierda, para conectar el cable verde, ¿no? Y el punto negro, o el electrodo negro, en la parte baja del flanco derecho o fosa inguinal derecha, para conectar el cable negro. Entonces yo ya he conectado mis electrodos. Además, tengo que considerar que hay un punto rojo que va a ser prácticamente el botón, a ver, vamos a ver, este botón que va a asimilar pues el electrodo en una extremidad, ¿sí? Que va además ser acoplado a esta pinza del cable, ¿no? En el EKG. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una extensión o una conexión fungible, se llama, ¿no? Una conexión que además va a ir conectada en uno de los lúmenes de nuestro catéter, además que tiene una conexión que nos va a ayudar a que nuestra jeringa pueda insertarse bien. ¿Y cómo funciona? Nosotros insertamos un poquito de suerito y recién va a dar lectura a las ondas, ¿sí? Una conexión que tiene que tener una característica Luer-Lock, ¿no? En esta extremidad. ¿Por qué no Luer-Slip? No hay que tener una diferencia. El Luer-Lock tiene como característica tratar de insertar correctamente y asegurar de manera que no se suelte. Una conexión Luer-Slip es una conexión que prácticamente es como una puntita. Ustedes de repente tengan en las áreas hospitalarias una jeringa con puntita, ¿no? Con el pivote de puntita, y esto no asegura las conexiones, ¿no? Entonces es mejor usar este tipo de conexión para poder garantizar nuestro proceso. Entonces, ¿qué derivación también además vamos a usar? Se usa la derivación 2 en los sistemas de EKG estándares. Esta derivación representa la actividad eléctrica desde el electrodo del hombro derecho hacia la pierna izquierda, como lo visualizamos en esta imagen, ¿no? Es la más relevante para el procedimiento, ya que sigue el sentido de despolarización del corazón. Cuando yo hablo de despolarización, ¿a qué me refiero? Fíjense en cuanto a las ondas, ¿no? La onda P prácticamente va a ser la onda de referencia y pues tiene fases, ¿no? De actividad eléctrica del corazón. Además, este sistema EKG. La onda P, que es la que es nuestra guía prácticamente, va a tener que ver con la despolarización de las aurículas. El complejo QRS tiene que ver con la despolarización de los ventrículos y la onda T, la repolarización de los ventrículos. Dicho esto, vamos a tener esta imagen. Tenemos estas fotografías, 1, 2, 3, 4 y 5. Digamos, la relación de la localización perfecta de nuestro catéter tiene que ver con el crecimiento de la onda P.
¿Y cuándo paro yo de insertar? Si yo en mi monitor veo primero esta estructura, que es la aparentemente normal, ¿no? Tenemos, ¿no? la onda P, la QRS, pero inmediatamente yo introduzca mi catéter, ya esta onda P va elevándose. A medida que voy introduciendo mi catéter, la onda P sigue elevándose hasta alcanzar casi la altura de la onda QRS. Si yo sigo introduciendo, como vemos acá en la tercera fotografía, vemos cómo la P se va haciendo ahora más negativa. Quiere decir que retiro un poquito más para visualizar estas dos puntas casi paralelas, casi las dos juntas en altura. Pero si yo, fíjense, sigo introduciendo la aurícula sin gran medida, voy introduciendo la aurícula, miren cómo se va haciendo mucho más negativa, sigo introduciéndolo mucho más, se hace mucho más negativa, al final cruza la borde de negatividad y prácticamente está muy introducido nuestro catéter. Conclusión: nuestro catéter inmediatamente introducido y cuando llega a vena cava superior en el tercio inferior, nuestras ondas tienen que estar de esta manera. Se tiene que visualizar en nuestro monitor unas curvaturas P y la curvatura QRS correctamente casi paralela. Si va haciéndose negativa, está imperfecto. Podemos visualizar también arritmias. Esta negativa también es imperfecto y esta aún más. ¿Sí? Miren cómo en tiempo real yo puedo visualizar si mi catéter está perfecto. Este método pues tiene un alto grado de correlación con la confirmación de la punta por otro método, aunque pues se necesitarían más estudios, se dice, en la población neonatal, ¿no? Porque pues todavía los estudios no están bien implementados, no hay muchas investigaciones al respecto, pero con este tema de la lectura en un electrocardiograma podríamos asegurar también de que nuestro catéter esté en su lugar, ¿no? Solamente valorando y observando nuestro monitor multiparámetro, que también lo podemos visualizar. Utilizamos la derivación 2 y podemos nosotros visualizar cómo está yendo el ritmo de nuestras curvas. Bien, tenemos este otro método de comprobación y este otro método de comprobación tiene que ver con precisamente esta inserción, este sistema que hoy por hoy está en boga, incurre mucho a la modernidad. Muchos profesionales nos estamos aún capacitando con todo este tema porque hay muchos puntos sueltos, muchas dudas aún porque es un procedimiento nuevo. Si bien es cierto, tengo referencias que hoy por hoy en las instituciones privadas ya se está llevando a cabo, están creando protocolos, normas de este nuevo proceso, como por ejemplo, sin ir muy lejos, las clínicas muy cerca de aquí, la clínica San Felipe, tenemos en el Hospital del Niño que también están viendo en el área de cardio, si no me equivoco, también están usando y están formando grupos para que de alguna manera puedan fortalecer este procedimiento. Entonces, como ustedes sabrán, este curso prácticamente relacionado a este método de comprobación lleva una semana. Voy a tomar puntos claves importantes que poco a poco, seguramente en el transcurso de las charlas que van dirigidas, se va a ir ampliando, o probablemente sea un curso especial, así como el manejo del PIC específicamente, lo relacionemos precisamente con un tema de acceso vascular guiado por ultrasonografía. Es muy importante cuando en primera instancia nos van a hacer el curso de este ecoguiado, siempre nos colocan este esquema, y es igual como cuando nosotros empezamos a hacer las clases de la inserción del epicutáneo, ¿no? Tenemos que valorar mucho qué tipo de catéter voy a emplear, tenemos que ver cuánto es la osmolaridad del medicamento, tenemos que valorar también el pH, si es menos de 5 o más de 5, voy a emplear un catéter venoso central, si está entre 5 y 9,
tengo la posibilidad de buscar una vía periférica alterna, va a tener que ver mucho con el tiempo también. Si está en 7 días probablemente el tratamiento de un bebé, de un neonato o incluso de un lactante, podemos utilizar un catéter periférico simplemente, pero vamos a valorar. Nos vamos a valorar también de cómo recibimos a nuestro bebé. Generalmente cuando son prematuros vamos a optar por un catéter PICC. Y si optamos por un catéter PICC, podemos hacer uso de este sistema de ecografía, ¿no? De un eco guiado, ¿no? Además también si hay muchas de repente intervenciones cardíacas, una complejidad extensa y necesitamos de una vía accesoria inmediata, pueden emplear también los anestesiólogos la vena cava superior, emplean las venas yugulares y también utilizan esta ayuda ecoguiada, no solamente tal vez para solamente la inserción, sino también para guiar, ¿no? Para guiarnos y ver y valorar también las venas. Entonces, los accesos vasculares frecuentes requeridos son pues estos, ¿no? La yugular izquierda, como les decía, la vena femoral también lo usan, ¿no? La vena subclavia, y tenemos este que a nosotros nos interesa, ¿no? Que son los accesos venosos periféricos por donde nosotros podemos insertar nuestro PICC. Tenemos nuestro introductor, ¿no? Nuestro transductor, el que vamos a usar para nosotros introducir nuestro catéter, ¿no? En relación con el transductor se recomienda pues que la muesca de esta, o sea, en este transductor existe una muesquita y eso va a tener que coincidir con la lateralidad de la muesca de la pantalla, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo estoy introduciendo mi catéter con mi monitor, por decir, en el brazo izquierdo, mi monitor tiene que estar en el brazo, perdón, el brazo derecho tiene que estar en el brazo izquierdo para yo tener la facilidad de poder manejar mi transductor, insertar mi epicutáneo y a la vez también corroborar con la pantalla, ¿no? Además también se tiene que facilitar de forma lineal la relación del operador, del transductor y del ecógrafo. ¿Cómo así? La relación del operador, es decir, si yo estoy aquí de adelante insertando mi catéter en el brazo derecho, mi monitor, mi ecógrafo tendrá que ir hacia el frente mío, ¿no? Para yo tener la facilidad de no estar girando mi cabeza hacia el otro lado y de repente incurro en un error o de repente introduzco más allá de lo debido, ¿no? Por solamente girar y puedo introducir mal, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la posición, ¿no? Entonces la posición debe quedar alineada en el mismo eje del transductor, pantalla del ecógrafo y nuestra visión, ¿no? De este modo, al levantar la mirada y sin necesidad, como les digo, de girar el cuello, ¿no? Será posible apreciar la imagen y maniobrar con la aguja. Así como lo vemos acá. Miren la relación operador. Miren la relación operador, transductor y ecógrafo, ¿no? Relación operador, el transductor y el ecógrafo, ¿no? Ella ve prácticamente no hace un movimiento en gran demasía, ¿no? Y precisamente si utiliza el brazo izquierdo, ¿no? Utilizará el monitor, el ecógrafo a su lado, el derecho a su lado derecho. Si va por el miembro izquierdo, e invertirá el posicionamiento. Es importante además señalar que este tipo de transductores tienen muchas formas, así como habíamos visualizado en la fotografía anterior, ¿no? A ver, voy a pasar un ratito, vamos a ir hacia atrás. Miren, es importante también ver, ustedes ven acá una gama, unas formas de transductores, ¿no? Pero el que más se usa son los lineales. ¿Por qué los lineales? Porque los lineales tienen la característica de no traspasar, digamos, de no traspasar más allá de las venas, es decir, no tienen un avance, gracias, no tienen un avance más allá de lo que yo pueda visualizar. Y quienes tienen esta visibilidad mucho más interna son las curvas, ¿no? Como estas. Estas curvas se utilizan para ver más allá del tejido muscular, ¿no? Para ver, por ejemplo, órganos, ¿no? Y ese no es nuestro caso. Nosotros necesitamos
un transductor lineal para poder solamente visibilizar y con gran efectividad nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Para localizar un buen vaso, una buena vena y no interfiera en el pase de nuestro PIB. Es importante también la bioseguridad, ¿no? La bioseguridad es muy importante, hay que tener la bioseguridad permanente en este procedimiento, no solamente el paciente, asegurando que no haya ningún tipo de descuido, ¿no? Es más, tenemos que tener incluso el cuidado de manejar ese transductor. Si no tenemos un gel aséptico, lo podemos colocar y sobre esto existen bolsitas prácticamente asépticas que podemos colocarlos encima y con esto podríamos nosotros muy bien realizar nuestro procedimiento. Bien, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta con esta inserción ecoguiada, bueno, se realizan de dos formas, ¿no? Tenemos una forma longitudinal y una forma transversal. La longitudinal quiere decir que nosotros vamos a colocar nuestro transductor de manera que nosotros vamos a visualizar nuestra vena de forma longitudinal, de forma lineal. Si nosotros lo hacemos de forma transversal, vamos a visualizar nuestra vena como si fuera un corte y vamos a tener un enfoque como si fuera de forma circular, o sea, nosotros vamos a tener una visibilidad de forma circular cuando utilizamos la forma transversal. Miren acá precisamente. A ver, miren acá, esta es la longitudinal y miren cómo nuestras venas se ve de forma lineal, ¿no? Introducimos el catéter, o en este caso también se puede utilizar la aguja en caso de los anestesiólogos, por ejemplo, ¿no? Pero la visibilidad se hace lineal, ¿no? Es muy importante saber que la ventaja es la posibilidad pues, de realizar un abordaje en plano, ¿no? En relación al abordaje transversal, que lo vamos a ver, perdón, vamos a ver la otra imagen. Esta es la lineal que les decía, el abordaje es prácticamente longitudinal o lineal y podemos corroborar la inserción de nuestra punta de catéter. Esta es otra imagen también. También podemos visualizar acá las válvulas, ¿no? Cuando usamos nuestro transductor de una forma longitudinal, podemos también apreciar las válvulas, como les decía, las válvulas se cierran para no dejar de que el torrente sanguíneo regrese, ¿no? Acuérdense que siempre es hacia abajo y no permite que de todas maneras vuelva, ¿no? Otro punto muy importante es saber, además de que cuando nosotros visualizamos en forma lineal nuestro catéter, es importante tener conocimiento, y también ya lo saben, ya lo hemos mencionado, que la estructura de nuestro catéter, cuando decimos que es de un lumen, de doble lumen o de 3 lúmenes, decimos a ciencia cierta, ¿no? Tenemos nuestro catéter, decimos, pero ya tenemos la conexión y por allí, ¿qué necesidad de estar separando los antibióticos, el NPT lípido y por este lado solo clorurito por el tratamiento? Si al final se van a juntar y al final por todo el catéter van a juntarse los medicamentos y al final no tiene ningún sentido. Sí tiene un sentido, porque si bien es cierto nuestro catéter es lineal, es largo, por dentro estructuralmente hasta el final de la punta de inserción nos encontramos con este esquema. Hasta el final hay doble lumen, es decir, este es el punto de inserción de la localización en la vena cava superior. ¿Qué quiere decir? Que allí no va a haber ningún problema, si es cierto, ahí se va a juntar toda la mezcla, ahí se va. ¿Y por qué? ¿Por qué se va a juntar allí? Porque va a caer en un vaso grande. La vena cava superior es un vaso grande donde hay un buen flujo continuo y la mezcla definitivamente de todos estos medicamentos no va a lesionar la piel, la estructura de nuestro vaso. Lo que no ocurre con una vena, ¿no? Si nosotros canalizamos una vena periférica y colocamos un medicamento, digamos, irritante, vesicante, con una osmolaridad larga,
una osmolaridad mayor, perdón, a 900 o 600, de acuerdo a cómo lo protocolicen en las unidades. Entonces sí daña la estructura de nuestra piel, de la vena también, ¿no? Entonces vamos a ver, miren, acá hay un pequeño vídeo para que ustedes se den cuenta, y a medida que pasa yo voy. Miren, hoy por hoy ya no se corta los catéteres, pero miren, si este es un catéter cortado, miren cómo esto va a caer en la vena cava superior, pero hay doble puerta, ¿no? Igual esto puede lesionar la vena si es que se corta, pero además también vamos a visualizar que si nosotros tenemos un catéter sin cortar, miren, roza la pared, pero no va a ocasionar un eritema importante, ¿no? Además que el trayecto del catéter, fíjense, además de eso podemos observar aquí en este vídeo, que fíjense, tiene un espacio, realmente un espacio. Miren, el recorrido es un espacio casi la mitad del 50% del diámetro de la vena. O sea, si nosotros dejamos deslizar este catéter así, tal cual, no vamos a ocasionar ninguna lesión, ¿no?, interna. Pero si este catéter es de un calibre mucho mayor, que casi se asemeja al diámetro de la vena, vamos a ocasionar pues laceraciones, ¿no? Es por eso es muy importante valorar el número de catéter que nosotros vamos a utilizar en relación a la prematuridad de nuestro bebé, ¿no? Ya sabemos que para un bebé, digamos, muy prematuro, utilizaremos menos de 1500, utilizaremos un catéter de un French, ¿no? De dos French para más de 1500, ¿no? Y la elección, de acuerdo a la terapia, será pues de 2 lúmenes, incluso en pediatría se emplea de 3 lúmenes. ¿No? Es muy importante tener en cuenta este esquema y este tema, ¿no? Ya acá vemos también esta parte transversal en la cual podemos nosotros observar a la vena de forma circular. ¿Cuál de estas dos modalidades es la más conveniente? En realidad, de acuerdo a la experiencia del que maneja el catéter, el transductor, ¿no? Generalmente, en primera instancia podemos visualizar bien la estructura de nuestra vena con este método transversal. Podemos hacerlo luego longitudinal para poder visualizar cómo nuestro catéter sigue el curso en toda la longitud de la vena, ¿no? Es muy importante tener en cuenta también esto, ¿no? Cuando nosotros insertemos nuestro PIC, ¿no? Tenemos que tener en cuenta este teorema de Pitágoras, ¿no? Si yo voy a insertar en este punto, tengo que mi transductor colocarlo a 1 centímetro de distancia. Debo tener en cuenta también que hacia abajo debe haber 1 centímetro en la profundidad para que yo logre ubicar mi vena, ¿no? Para poder introducirla y estar segura de que ya estoy en su sitio. Además lo corroboro con la imagen, ¿no?, en el monitor. Esa es la posición. Esta es la otra posición que nos ayuda a ver acuérdense que el ultrasonido ayuda a percibir las partes sólidas, y a veces lo visualizamos como una parte blanca, ¿no?, que pareciera que estuviera entrando, pero está en el borde de la vena. Entonces, ¿qué hacemos? Alejamos un poquito el transductor para recién dar la visibilidad de que sí estamos ya próximas a entrar a la vena elegida. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando vamos a usar el ecoguiado? Tenemos que diferenciar cuándo es una vena y cuándo es una arteria, ¿no? No siempre, y nosotros a veces lo identificamos, ¿no? Azul es la vena y rojo es la arteria, pero va a tener que ver mucho con el sistema adaptativo del Doppler, ¿no? No siempre esto va a ser correcto, ¿no? Pero tenemos características especiales para poder identificar nosotros una vena y una arteria, ¿no? Vamos a ver con otra imagen. Fíjense, aquí vemos una arteria. Para medidas solo de explicación diremos que esta es una arteria y esta es una vena. La arteria y la vena, ¿sí? Cuando no hay compresión,
podemos verlos de repente tal cual, pero cuando yo hago una compresión con el transductor, ¿no? Voy a verificar, voy a observar que la arteria no cambia de forma, en cambio la vena sí. Si ya en el momento de la compresión mi vena cambia de forma, diremos que esta sí es una vena. Pongamos en el Doppler ocurra lo contrario. Si yo comprimo y aparentemente para mí esta es una arteria y esta sigue en su forma circular y esta se deprime, entonces diré que esta va a ser mi vena. Hay que tener muchísimo cuidado y diferenciar cuál es la vena y cuál es la arteria. Entonces es importante diferenciar la vena de la arteria. Fíjense ustedes, las arterias son más redondas, ¿no? No son compresibles, como ya les explicaba, y los bordes son mucho más gruesos, ¿no? En cambio, las venas no son redondas, ¿no? No pulsan, no son pulsátiles, ¿no? Son compresibles y la pared y su pared es mucho más delgada. Entonces, con estas características, definitivamente a la hora que yo voy a visualizar el trayecto de toda mi estructura de acceso vascular, yo voy a identificar cuál es la arteria y cuál es la vena. Otro punto importante, y en este esquema lo vamos a visualizar, que tenemos el complejo braquial. El complejo braquial, ¿qué significa? Si yo voy a emplear, por ejemplo, digamos, quiero utilizar el miembro superior derecho. Entonces ahora yo no puedo ver, pero cuando utilizo mi transductor y en mi imagen veo esta figura, veo que al fondo que hay un complejo braquial que consiste en una arteria braquial y dos venas braquiales. Esto es lo que se conoce la estructura de Mickey Mouse. Así se llama Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque la cabecita, la más grande, ¿no? Esto corresponde a la arteria y las dos a su costado corresponden a las orejitas del Mickey Mouse. Siempre que encuentren esta estructura, definitivamente al costado van a encontrar una vena basílica. Y es esta la que vamos a elegir para introducir nuestro catéter, ¿no? Es muy importante estos tips para que nos aseguremos, ¿no? qué vena es la que vamos a usar. Miren, acá ya en la misma imagen con el monitor y el transductor, miren, acá visualizamos todo el complejo braquial, ¿no? Vemos las venas braquiales que van al costado, que son las orejitas del Mickey Mouse, y vemos acá la arteria braquial, que es la cabecita, ¿no? Dos venas, y acordémonos que siempre que hay sobre todo en los miembros superiores, y allí se encuentran, ¿no? Al costado hay una gran vena que justamente es la vena basílica. Difícil para poder equivocarnos, ¿no? Y allí tenemos todas estas estructuras también para diferenciar la vena y la arteria. Esto es una gran ayuda también cuando nosotros decimos, por ejemplo, igual, si yo sigo, digamos, usando mi transductor para insertar, también lo usamos para verificar el trayecto de nuestras venas. Si yo ya visibilicé mi vena, mi arteria, perdón, si quiero valorar esta parte, visualicé mi arteria y yo veo, miren acá, una imagen blanquecina, ¿no? Una imagen hiperogénica, quiere decir que esta parte digamos, más clara significa que tiene lugar a trombos, relacionado a trombos o una estructura dura, una estructura que no me va a ayudar al pase de mi catéter, ¿no? Porque precisamente si nosotros visualizamos una estructura mucho más oscura, podemos decir que hay un pase que por ahí puede transcurrir correctamente en nuestro catéter. Miren cómo nos ayuda también este sistema de poder ver y calificar que nuestra, digamos, vena sea la correcta. Si ya he diferenciado de la arteria, pero tengo que valorar si mi vena es probablemente la que sea la correcta, ¿no? Porque puede estar trombosada y ya no, pues no, tengo que elegir otra, ¿sí? Cuando yo utilice
una vena que yo tenga que insertar, por ejemplo, en la yugular, no solamente un epicutáneo, sin la necesidad incluso de usar un eco guiado, decimos hazle llorar al bebé, ¿no? Y decimos hazle llorar al bebé para que se visualice mejor nuestra vena, ¿no? Y a los pobres bebés a veces los convertimos así como la fotografía, como el increíble Hulk, ¿no? Que puja tanto y se pone verde, ¿no? Pero es importante pujar, ¿por qué razón? Porque miren, esta es nuestra arteria, ya sabemos que esta es una arteria porque es redonda, ¿no? Se ha contraído y también sigue en su lugar. Sin pujar, la vena es media irregular, pero cuando puja o grita el bebé, miren cómo la vena se distiende y podemos visualizarla mejor y podemos insertar mejor nuestro catéter. En cambio, en esta imagen no lo podemos hacer así. Miren cuántas técnicas, cuántos puntos importantes, cuántos tips importantes para nosotros poder insertar nuestro catéter mediante este sistema coguiado. Bien. Otro punto importante en el momento de realizar esta inserción, la estabilización subóptima de la mano conduce pues a un movimiento del vaso objetivo durante la inserción. Es muy importante tener la base de contención de la mano sobre la piel, sobre el brazo del bebé o del lactante, ¿no? Y de esta manera podemos usar correctamente el transductor. Si nosotros retiramos nuestra mano, definitivamente no vamos a poder valorar bien, no vamos a tener la facilidad correcta de las venas mediante el traductor, porque va a estar moviéndose y no vamos a tener la contención necesaria para nosotros poder visualizar nuestro acceso vascular. Tenemos ahí otra estructura también, como les decía, para visualizar las venas. Cuanto más blanca se ve, significa que pues va a tener una estructura, digamos, de trombosada, ¿no? Una estructura fibrosada y no nos va a permitir insertar nuestro catéter, ¿no? Tiene que estar prácticamente libre, la zona tiene que visualizarse oscura, porque el ultrasonido es eso, ¿no? El ultrasonido va a captar, digamos, el sonido atraviesa digamos, la estructura, y cuando hay un choque, ¿no? Va a regresar, y cuando hay un choque y regresa y visualizamos la parte negra, significa que estamos en una cavidad venosa o arterial donde hay mucho flujo, donde hay líquido, donde hay sangre. Pero si el choque del ultrasonido rebota y nosotros visualizamos en el monitor una parte, digamos, clara, significa que estamos chocándonos con musculatura aún, con nervios, ¿no? Que también puede ser, se puede confundir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que siempre visualizar la parte oscura. Esta es otra imagen, fíjense ustedes, al momento de valorar, aparentemente esta vena estaba siendo la correcta para poder nosotros insertar el catéter, pero, oh sorpresa, en este lado tenemos, fíjense, una visualización mucho más hiperogénica, una visualización clara, que no refleja, pues, no lo sabemos, ¿no? Algún trombo, alguna estructura que por ahí se ha consolidado, y definitivamente no vamos a usar, pues, ¿no? No vamos a poder usar esta vena, ¿no? Tiene que ser una vena prácticamente limpia, una vena longitudinal en todo su trayecto que transcurra de forma oscura, ¿no? Para nosotros estar seguras que también nuestro catéter pueda ser bien insertado. Aquí vemos también otra imagen, ¿no? Oscurita, ¿no? Muy bien definida, y no hay forma de poder interrumpir nuestra inserción. Quiero que vean este es un vídeo de un eco guiado para que puedan darse la idea. No solamente se puede usar diferentes tipos de catéteres, con guía o sin guía, o solamente podemos incluso iniciar la inserción visualizando bien la vena, si es la vena correcta, ¿no? Lo pueden usar también, o si no, también para otro procedimiento, ¿no? Que puede ser con un eco guiado, ¿no? Vamos a ver entonces, para finalizar este tema.
Ahí estoy usando mi transductor. Está colocando la agujita, en este caso, para a través de del catéter introducir la guía. Ya cuando hay, digamos, el fluido sanguíneo a través de esta inserción, empezamos a introducir miren cómo va el trayecto del recorrido, ya sea de nuestro catéter mismo o de la guía, ¿no? Es muy importante también mencionar que para este procedimiento es importante tener el apoyo también de otra compañera, ¿no? A nuestro lado, para ayudarnos en sostener o también a veces contener el transductor para nosotros insertar el catéter. Miren cómo el ultrasonido hace que la estructura sea hipogénica y sea pues oscura, ¿no? En ninguna parte hay trombos, está prácticamente limpia y nos puede asegurar el pase de nuestro catéter. Antes de insertar incluso el catéter, si nosotros visualizamos una zona toda esta blanca, a pesar que sea una vena y toda esta blanca, definitivamente no nos va a ayudar en nada, ¿no? Tendríamos que buscar otra alternativa. Va a proceder prácticamente ya a fijarlo y asegurar su catéter, ¿no? Y con esto termina la inserción, ¿no? Miren qué tan importante, qué tan interesante es este nuevo proceso, y en eso están muchos equipos, hoy por hoy equipos de enfermeros reunidos de las diferentes unidades de cuidados intensivos, que estamos tratando de unificar criterios, de unificar información para hacer esto realidad en todas nuestras unidades de cuidados intensivos. Entonces, con esto terminamos y rápidamente pasamos a nuestra segunda exposición.